Bien, muy buenas noches. Quien me habla es la ingeniera Elena Quevedo Aro, quien en esta oportunidad va a tratar el tema elaboración de expedientes técnicos en obras de saneamiento básico urbano y rural. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Actualización y Capacitación Profesional del Perú por la invitación, por haber confiado en mi persona para poder tratar este tema, uno de los temas claves en el desarrollo que tenemos ahora en el país, en cuanto a lo que es el saneamiento. Bien, entonces, ya dicho eso, voy a un poquito a leerles de mi hoja de vida. Bien, mi persona es ingeniero civil, egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 12 años ya en la carrera, ejerciendo la carrera. También tengo una maestría en gestión ambiental. También ejerzo en la cátedra en universidades locales y nacionales en el área de construcciones, en el área de costos y presupuestos, programación de obras, gerencia de obras y afines. También me desempeño como conferencista y organizadora en los cursos de metrado, costos y presupuestos y programación de obras. Asimismo, he tenido la experiencia, la grata experiencia de poder trabajar en lo que es gerencia de obras en distintas municipalidades nacionales y también me desarrollo en el campo de la investigación, tanto del campo de hidráulica como de los materiales de construcción. Y actualmente pues ejerciendo o ejecutando un proyecto de investigación en el cual gané en referencia al diseño y construcción de viviendas ecológicas con unidades de albañilería tipo PET para las zonas de crecimiento urbano del distrito Nuevo Chimbote. Y también soy autora del libro Metrados en edificaciones de albañilería confinada, y a su vez manejo programas especializados como el S10, SRW7 y Microsoft Project. Entonces eso es un poquito de mi hoja de vida que es conveniente que también me conozcan. Bien, dentro del contenido que vamos a desarrollar de este tema del día de hoy, que consta en 2 horas aproximadamente, en primer lugar se les va a brindar el enfoque general. Luego vamos a hablar un poquito de la base técnica de estos proyectos de saneamiento. Vamos a entrar a desarrollar lo que es el expediente técnico mismo en cuanto a sus contenidos y qué debe de tener estos en este rubro específico del saneamiento urbano y rural. Vamos a hablar también de las normas utilizadas para el desarrollo de este expediente técnico. Dentro del enfoque general es importante conocer que nosotros, la pertinencia de nosotros los profesionales, en este caso en el rubro de consultoría, porque quien elabora los expedientes somos los ingenieros civiles u otras ramas, pero en el campo específico de las consultorías o proyectistas. Entonces, esa pertinencia de nuestra carrera en este tema que el día de hoy han venido ustedes a capacitarse en referencia a los expedientes técnicos, tiene un mundo, o sea, nos ubicamos dentro de algo. Eso es el enfoque general. Y entonces, ¿cuál es el enfoque general, ingeniera? Me pueden decir, de lo que refiere a los expedientes técnicos. El enfoque general nace en primer lugar porque tenemos vamos a decirlo así, un globo, algo grande, que es nuestro sistema Invierte PE. Este sistema Invierte PE, que es el que vela por el cumplimiento, desarrollo de los proyectos de inversión pública, tienen 4 etapas. 4 etapas en la cual está inmersa nuestros expedientes técnicos. La primera es la programación multianual, que lo vamos a ver por aquí. Luego tenemos la formulación, la ejecución y funcionamiento. La parte de los expedientes técnicos se ubica en una de esas etapas, que se llama ejecución. Y dentro de ellas tenemos específicamente a nuestros expedientes técnicos y luego se va a tener la ejecución. O sea, son 2 etapas que se tienen dentro de esta etapa que es la ejecución, la cual es parte de mi sistema Invierte P, ¿correcto? Entonces, la pertinencia de los expedientes técnicos. ¿Por qué elaboramos expedientes técnicos? Porque es parte del cumplimiento del sistema Invierte P y se ubica dentro de esta etapa de ejecución. Todo ello respaldado en nuestras reglamentaciones peruanas. Eso es nuestro enfoque, esa es la pertinencia. En cuanto a que ya sabemos que esto es pertinente para el cumplimiento de estos proyectos de inversión pública, tenemos un poquito que ahondar en ese tema de los expedientes en líneas generales. No vamos a ir todavía al tema de saneamiento urbano rural. Vamos a partir por decir, muy bien, Invierte P me da 4 etapas, una de ellas la ejecución y me dice que dentro de ellas hay subetapas, la expedientes y ejecución. Entonces, vamos a hablar de lo que es el expediente, ¿correcto? Vamos a ir primero por ahí. En relación a ello, el OCE nos indica, o sea, el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado, y también nuestra ley de contrataciones con el Estado nos indica
que los expedientes técnicos son documentos de carácter técnico y económico que permiten una adecuada ejecución de la obra. Es por eso que ante vamos a decir, documentos que tenemos en el Perú, es un delito en realidad construir si no tenemos un expediente técnico. O sea, es un delito, eso te puede llevar hasta la cárcel. No es correcto ejecutar obras y luego hacer expedientes. Es al contrario, primero hacemos nuestros expedientes, están ahí claramente las etapas, y luego ejecutamos. Entonces, en ese sentido, se entiende, y esa definición nos da nuestra ley de contrataciones con el Estado en definiciones, nos indica que el expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y económico que van a permitir una adecuada ejecución de las obras que vamos a ejecutar. Y esta tiene componentes, tiene partes a su vez. Las partes en líneas generales para los proyectos son la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, los planos de ejecución, los metrados, los presupuestos de obra, valor referencial, fecha de presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado y fórmulas polinómicas. Y si el caso lo requiere, que muchos de ellos sí requiere, hay que adicionar los estudios básicos y especializados como estudio de mecánica de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental y otros complementarios. Todo ello me va a dar básicamente cada partecita. Finalmente me va a constituir mi expediente técnico, este documento tan importante dentro de la inversión pública para poder ejecutar mis proyectos. A su vez, conociendo un poquito más de los expedientes, es importante saber que estos expedientes técnicos son elaborados por consultores de obras, también llamados proyectistas, ¿ya? De la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias, pues, que tengamos del proyecto que vamos a desarrollar. Asimismo, es importante saber que estos expedientes técnicos de obra pueden ser elaborados a través de 3 modalidades. La primera es que lo ejecute la misma o lo elabore la misma entidad, y estaríamos hablando de expedientes que se están elaborando a través de administración directa, ¿correcto? Que lo haga la misma entidad. También los expedientes técnicos podrían sacarse a licitación y hacerlo a través de un consultor externo, a través de un contrato. También se puede hacer de manera indirecta. ¿Sí? A veces ya no tiene la capacidad la misma institución, entonces saca a licitación y puede que se haga también la elaboración de expediente. Esa es otra forma. La tercera forma es a través de la modalidad llave en mano o concurso oferta, que significa que el que va a ejecutar la obra elabora el expediente. Y eso es un poquito también un arma de doble filo, porque en la vida un ejecutor no va a querer ganar más de lo debido, ¿no? Entonces va direccionando el expediente técnico, dado que esta es la base para poder ejecutar. Entonces es un poquito peligroso, ¿ya? Salvo que sea una empresa de mucha confianza y pues bueno, se entienda que va a desarrollar las cosas de buena forma. Si no, la verdad no se atrevan. Mejor lo hace la misma entidad con su personal en planta, administración directa, o lo sacan a licitación, ¿correcto? En todos los casos, correcto, en todos los casos, estas personas llamadas consultores o proyectistas, que son los que van a elaborar su expediente técnico, tienen que contar con un registro nacional de proveedores y tener ese registro de consultor de obras para poder elaborar los expedientes técnicos, ¿sí? También, dependiendo de la amplitud, podría consorciarse también para poder ejecutar, y en todas formas tendría que tener este RNP. Asimismo, estos expedientes técnicos, en el artículo 10 del reglamento de la ley de contrataciones nos indica que para la ejecución de una obra es necesario contar con un expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación, ¿ya? En el caso se haga por contrato. Ello debido a que normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación, obviamente. No obstante, existen diversos supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, y esto se llama llave en mano, que es lo que estábamos mencionando. Lo saltante de acá es indicar lo mismo, que no podemos ejecutar proyectos sin que antes no tengamos un expediente técnico. El expediente técnico, dependiendo de la complejidad, puede ser elaborado por varios profesionales, no solamente por uno. Habrá uno que es el representante, pero finalmente, en función a la complejidad, se requerirá de otros profesionales que van a también ser parte
de los requisitos que se tienen para la elaboración de este expediente, ¿no? Pudiendo estar el ingeniero civil, que dependiendo de la naturaleza, él será, digamos, por decir el jefe, y ya luego se van a ir acoplando otros profesionales para articular finalmente este expediente técnico, como puede ser un ingeniero sanitario, un ingeniero mecánico eléctrico, un arquitecto, un ingeniero ambiental, ¿no es cierto? Entonces varias profesiones podrían intervenir dependiendo de la complejidad del tipo de estudio que se esté desarrollando. Sin embargo, el consultor de obra contratado proyectista es el único responsable. Ya sabemos que iba a haber una cabeza que representa todo ese expediente de la calidad de este mismo estudio. ¿Ya? Asimismo, es importante dentro de este tenor que estamos ahorita tratando de los expedientes técnicos, que estos expedientes o estos estudios tienen una vigencia de 3 años luego de su culminación. Eso está contemplado en el artículo 40 de la Directiva General, en este caso los proyectos de inversión pública, ¿sí? Entonces eso hasta ahorita sigue vigente. Los proyectos o los expedientes técnicos tienen una vigencia de 3 años luego de su culminación, ¿correcto? Bien, ¿cuál es la base técnica? Entonces ya vimos un poquito de los expedientes técnicos, qué significa, quiénes los realizan, cuál es su vigencia, o sea, cuánto tiempo me duró un expediente técnico. Ahora vamos a ver cuál es la base técnica, por qué se da lugar a elaborar expedientes específicamente de este rubro saneamiento urbano y rural. Esto se afianza en las leyes que tenemos aquí en el Perú, pero en resumen les debo indicar que el Perú, como uno de los países que está en vías de desarrollo, necesitamos mejorar calidades de vida de cada uno de los peruanos. Y una de las condiciones para mejorar nuestras calidades de vida es que tengamos, pues, estos servicios básicos, el agua y desagüe. Eso es fundamental. No puede haber un desarrollo de un pueblo si es que no tenemos estas condiciones de salubridad, agua y desagüe. En ese sentido, el Perú está enfocado a desarrollar proyectos para poder, pues, tener este tipo de condiciones en la población. Han venido dándose mucho de ellos. Tenemos, por ejemplo, en el 2007 se crea el programa Agua para Todos. Luego, en el 2012, tenemos el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, PNRS. Luego, en el 2012, también se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que consta de 8 títulos y 38 artículos. O sea, se han venido dando, en realidad, lineamientos, todo ello con el objetivo de poder finalmente, pues, dotar a la población de estos servicios básicos. Por eso que ustedes, a donde vayan, siempre van a ser, en las municipalidades, siempre van a estar dentro del paquete de obras que van a ejecutar de manera directa o indirecta proyectos de saneamiento, porque se tiene que hacer. O sea, no es posible que en un siglo XXI todavía haya lugares que no tienen un agua potable, que no tienen dónde disponer adecuadamente sus aguas residuales. O sea, estamos mal por ahí porque eso origina más adelante enfermedades a la población y por lo tanto índices también de mortalidad. Entonces no se quiere eso, ¿no? Entonces siempre se ha encaminado a que se hagan, desarrollen estos proyectos que son básicos. Ya en el 2017 se aprueba también este Manual de Operaciones Nacional de Saneamiento Urbano y deroga pues al anterior. Y se han venido dando, como le dije, una serie de lineamientos. En el 2017 también se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento, 2017 al 2021, a través de este Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces eso es lo que da respaldo en realidad a todos los lineamientos que se vienen dando para poder ejecutar proyectos de saneamiento. Obviamente para ejecutar, para hacer realidad estos proyectos se necesitan antes estos documentos llamados expedientes técnicos, ¿ya? Un poquito por ahí la historia, que ustedes sepan que eso da respaldo a que la prioridad en las instituciones públicas sea saneamientos. También el tema de educación con la construcción de colegios. Bien, al ya entrar un poco más al tema de los expedientes técnicos de saneamiento, sabiendo que estos tienen una base legal, normativa en el Perú, que tiene mucha fuerza en realidad, básicamente porque todos los peruanos necesitamos calidad de vida y eso significa tener un agua potable, eso significa disponer adecuadamente de nuestras aguas residuales, ¿sí? Sin contaminación, sin daños a nuestra salud. En el caso ya de los expedientes técnicos de saneamiento o de un expediente técnico, vamos a decir, en este rubro, ¿cómo nace? O sea, ¿por qué? A pesar que ya sabemos que hay la pertinencia y que el problema ya está focalizado, vamos a indicar un poquito lo siguiente. Cuando nosotros elaboramos un expediente técnico,
es importante en primer lugar tener un problema. Si no hay realidad problemática, si no hay un problema dentro de nuestro contexto actual, real, no hay expediente técnico, así como una investigación, ¿no? Las investigaciones, ¿por qué son pertinentes? Porque hemos encontrado un problema y queremos solucionarlo no desde la parte técnica, queremos solucionarlo desde la parte investigativa, científica. Por eso se justifica una investigación. En el caso de un expediente técnico, solucionan problemas técnicos, pues una investigación no soluciona un problema técnico, una investigación soluciona un problema que se está originando, sí, pero que le vas a dar tu alcance desde el punto de vista científico. Esa es la diferencia. En el caso de los, pero ambos tienen un denominador común. ¿Cuál es? Que encuentras, que focalizas un problema con una solución diferente, pero que llega al mismo punto, que es solucionar ese problema. Y en el caso de los expedientes técnicos de saneamiento urbano y rural, también tenemos que focalizar pues un problema. A eso lo llamamos realidad problemática. Por ejemplo, tenemos un ingeniero que es la primera pregunta que debería hacerse antes de empezar a elaborar su expediente técnico es qué problema ha encontrado. A pesar que sabemos que en el Perú todos marchamos, hay una línea muy fuerte que marcha en cuanto al desarrollo de este problema, que es que tenemos condiciones insalubres todavía, que hay muchos pueblos, hay muchas regiones que no tienen todavía agua potable y su disposición adecuada a las aguas residuales, lamentablemente, ¿no? Entonces, peruanos no solamente somos 10 millones, peruanos somos más de 10 millones, ¿cierto? Entonces se trata de que un país desarrolle en la mayoría de su gente. Lo ideal sería todos, ¿correcto? Entonces, por ahí el problema va a seguir latente. Entonces, para iniciar este expediente técnico, o sea, nosotros profesionales tenemos que contextualizar el problema para darle la mejor solución técnica. Yo considero eso. Por ejemplo, decimos, en el centro poblado de Santa Cristóbal de Morco, del distrito de Morocuchos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, se tiene el sistema de agua potable y alcantarillado de 2 años de inicio de operaciones y se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, se tiene una PETAR con una tecnología de tanque séptico que ya culminó su periodo de operación y además que no cuenta con las condiciones para operar, por lo que se solicita elaborar un expediente técnico del tratamiento de las aguas residuales de la localidad de Santa Cristóbal de Morco. La tasa de crecimiento viene siendo negativa desde varios años atrás, por lo que no existen, nos indica, ampliaciones de conexiones domiciliarias. Eso es un problema. Es un problema que agudiza la condición de salubridad de esa población. Y nosotros los ingenieros tenemos que dar solución. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar son peruanos, al igual que nosotros, y que necesitan ser atendidos con esa necesidad. ¿Correcto? Y es por eso, como les decía desde el inicio, que el Perú, consciente de ello, pues todos sus proyectos, la mayoría de proyectos que enmarquen cada una de sus instituciones públicas, van relacionados a eso, a que podamos coberturar proyectos de saneamiento urbano rural y urbano y rural pues en todo pues nuestro Perú. Entonces ya focalicé el problema. En relación a ese problema me pregunto, ¿y qué componentes entonces debería evaluar para la elaboración de mi expediente técnico? Y ahí va lo siguiente. Entonces ya focalizamos el problema, que es la población viene teniendo índices, vamos a decir, altos en cuanto al tema de mortalidad, de enfermedades de la población. Entonces, por ahí, ¿por qué? Porque se tiene una serie de condiciones que se han originado en todo su sistema de agua potable y alcantarillado. En relación a eso hay que solucionar ello. Entonces, para ello, ¿qué es pertinente? Elaborar un expediente técnico de obras de saneamiento urbano y rural. Y entonces, ¿cuáles serán los componentes? Para ello, debo presentarles lo siguiente. Los componentes que va a tener sus expedientes técnicos en el rubro saneamiento son los siguientes. En primer lugar, tenemos un índice numerado, luego tendremos una memoria descriptiva, la cual tiene las siguientes partes: antecedentes, características generales, descripción del sistema existente, también se tiene capacidad operativa del operador, las consideraciones de diseño del sistema propuesto, descripción técnica del proyecto, cuadro resumen de metas, cuadro resumen de presupuesto de obra, modalidad de ejecución de obra, sistema de contratación, plazo de ejecución de la obra y otros. Eso lo enmarcamos dentro de memoria ejecutiva, que es la segunda parte del expediente técnico de saneamiento. Luego tenemos
otro componente de mi proyecto o de mi expediente técnico de saneamiento, que es la memoria de cálculo de todos los componentes. Por ejemplo, ¿qué vamos a incluir ahí? Parámetros de diseño, diseño y cálculo hidráulico, diseño y cálculo estructural y diseño y cálculo electro y o mecánico eléctrico, tanto de mi sistema de agua como mi sistema pues de desagüe, ¿correcto? Luego tenemos la planilla de metrados con sustento y gráficos. Luego tenemos presupuesto de obra, tenemos análisis de precios unitarios, relación de insumos, cotización de materiales. Tenemos también a las fórmulas polinómicas como parte de mi expediente técnico, cronograma de obras, dentro de ello el programa de ejecución de obras, calendario de adquisición de materiales, calendario de avance de obra valorizado, especificaciones técnicas y tenemos también planos dentro de lo que es el expediente. En el caso de saneamiento, la verdad son muchos los planos que tenemos que incorporar básicamente por su forma en la que vamos a ejecutar. Tenemos, por ejemplo, dentro de los planos vamos a colocar índice de planos, planos de ubicación, planos del ámbito de influencia del proyecto, plano topográfico y planos de trazado y lotización. Planos de ubicación de canteras y botaderos, en el caso pues vamos a incluirlos. Dentro de lo que es específicamente mi sistema de abastecimiento de agua potable, tenemos los siguientes planos. Plano clave del sistema de agua potable, plano general del sistema existente, plano general del sistema proyectado, planos del componente primario, planos de redes de distribución de agua potable, planos de modelamiento hidráulico esquema, planos de detalles de empalmes, planos de detalles de accesorios, plano de conexiones domiciliarias y agua potable y otros. También tenemos los planos de las plantas de tratamiento de agua potable PETAP, ¿no? Tenemos los planos de ubicación de PETAP, plano de distribución de PETAP, planos de perfil hidráulico de la PETAP, la arquitectura de la PETAP, las estructuras de la PETAP, plano de instalaciones eléctricas y mecánicas, otros. Asimismo, tenemos el sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de saneamiento. Dentro de ellos tenemos los planos claves del sistema de alcantarillado y PETAR, plano general del sistema existente, plano general del sistema proyectado, plano de redes colectoras y emisor o intersector, plano de diagrama de flujos, plano de perfiles longitudinales y de sección de la red colectora y emisor o intersector, plano de conexiones domiciliarias y alcantarillados, planos de detalles, planos de ubicación de VS, planos de detalles de los VS y tratamiento y disposición final. También tenemos las plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, planos de ubicación de PETAR, plano de distribución de las PETAR, planos de perfil hidráulico de la PETAR y perfil hidráulico de lodo, de ser el caso, y arquitectura PETAR, ¿no? Entonces, en el caso, pues también nuestros sistemas vayan a articularse con los sistemas o las plantas de tratamiento que se vaya a querer, pues, hacer el diseño del PETAP y PETAR, ¿no? No necesariamente van a eso, ¿ya? Pero en el tema de las obras de saneamiento, en el tema pues rural, sí, fundamentalmente conectan con estos sistemas tanto de la PETAP como de la PETAR, ¿no? O sea, es recurrente ver, en cambio en la parte urbana, no tanto, ¿no? Ya como que nosotros tenemos otros sistemas en cuanto a la disposición de las aguas residuales, del tratamiento de las aguas, ¿no? Acá es algo ya un poquito más para toda la población. Tenemos nuestros reservorios, tenemos nuestros pozos tubulares que ya dan tratamiento a través de estas empresas prestadoras de servicio y lo que hacemos es trabajar el tema de la conexión, ¿no? De la distribución a los diferentes lugares, ¿no? En el caso de la parte rural no es así, ¿no? Por lo general ellos captan el agua de un manantial y ahí hay que tratar el agua, ¿no? Luego ver todo el tema de conducción y en el tema de las aguas residuales, pues también hay que hacer tratamiento de de estas aguas, ¿no? Luego tenemos estudios básicos, dentro de ellos tenemos el estudio topográfico, estudios de mecánica de suelos, estudios de fuentes de agua, análisis detallado de las medidas de reducción de riesgo de desastres, ¿no? También se incorpora, en el caso se requiere estudios especializados y la parte de anexos, ¿ya? Bien, entonces esos son un poquito el resumen de todas las partes que van a componer a sus proyectos que ustedes vayan a hacer de obras de saneamiento básico urbano y rural. Vamos a tratar rápidamente ya el tema de las partes, de los componentes. Vamos a ir un poquito adentrándonos a cada uno de los componentes de este expediente técnico, ¿ya?
En cuanto a la primera parte, que es la memoria descriptiva, ¿ya? La memoria descriptiva va a constituir la descripción del proyecto, ¿no? Por eso es una memoria descriptiva. Describimos el proyecto. Aquí, en esta sección llamada memoria descriptiva, vamos a señalar la justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos que se van a señalar en el expediente. Asimismo, aquí se va a señalar la forma precisa, los objetivos a alcanzar, es decir, la metafísica de la obra, ¿ya? Bueno, eso es básicamente la memoria descriptiva. Aquí un poquito se está indicando un resumen, un mapa conceptual, en donde se está indicando los alcances, las partes que podrían ustedes considerar también en sus expedientes. Tenemos los aspectos generales, el cual no vamos a colocar el nombre del proyecto, luego antecedentes. También dentro de la memoria descriptiva vamos a indicar las características generales como ubicación geográfica, acceso a la zona, el clima, topografía, suelo. Dentro del alcance del estudio se indica la justificación del proyecto, objetivos, metafísica. Y dentro de descripción técnica del proyecto, las normas aplicables, el sistema o la selección del sistema que se ha elegido, las características de los componentes de su proyecto, ¿sí? El financiamiento vamos también a indicar como la meta financiera del proyecto, la modalidad de ejecución, el sistema de contratación y el plazo de ejecución. Toda esta información la plasmamos dentro de la memoria descriptiva. Dentro de los estudios básicos y especializados, lo que vamos a colocar, y también esto está en consideración a lo que nos dice el OCE, ¿correcto? Nos indica que de acuerdo a la naturaleza de la obra que se ejecutará, nosotros podemos incorporar estudios básicos y también estudios especializados. Los estudios básicos son los estudios de la mecánica de suelos, los estudios puede ser también de mecánica de rocas, la topografía y entre otros, dependiendo de la naturaleza en realidad del proyecto, pero fundamentalmente son estos. Dentro de los estudios específicos, nos indican que dentro de los estudios básicos podríamos incorporar especializados o específicos, podríamos considerar las canteras, estabilidad de taludes, partículas en suspensión en el agua, hidrología, precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad del agua, estudios sanitarios y otros. Asimismo, es importante saber que dentro de este rubro de los estudios básicos y especializados, estos deben ser hechos por personal idóneo o pues que sean de los temas que se están ahí requiriendo, debiendo acreditar los títulos profesionales correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán el proyecto. Por ejemplo, podríamos incorporar también, como dice aquí, ¿no? Estudios pues ambientales no está aquí, pero también se podría incorporar un estudio ambiental. De hecho, en muchos proyectos no lo exigen, porque los proyectos de construcción son altamente contaminantes. Entonces, y más aún si estás en un área donde estás impactando a estos aspectos ambientales, ¿no? Agua, aire, suelo. Entonces tienes que demostrar que a pesar que tu actividad sea vamos a decir así, contaminante, tú lo vas a minimizar. Y para ello necesitamos obligatoriamente un estudio de impacto ambiental. Y eso va dentro de los estudios específicos, ¿no? Que tenemos que hacer. Y para ello, pues tendremos que requerir los servicios de un ingeniero ambiental, por ejemplo. O puede ser también un ingeniero civil con su maestría en el tema de gestión ambiental. Pero lo que sí les debo indicar que en ese tipo de estudios, por ejemplo, en el tema ambiental, que es lo que se exige en muchos proyectos, yo consideraría que casi un 90% es una parte exigible, ya más que todo en este tema de saneamiento. O sea, definitivamente un estudio específico es tu estudio de impacto ambiental. Estos deben de ser, como le decía, por un profesional de ese tema. Podría ser un ingeniero ambiental o un ingeniero civil también con maestría en ese rubro. Pero ¿saben qué? Este profesional tiene que estar adscrito al Ministerio del Ambiente. Es un código adicional que te exigen para que puedas avalar ese tipo de estudios. ¿Ya? Algunos en realidad no te exigen, pero les digo porque yo soy magíster en lo que es gestión ambiental y he elaborado proyectos. En algunos no me lo han exigido, pero en otros me dice ingeniera. Necesito que usted esté adscrita al Ministerio del Ambiente y tengo que hacer ese proceso.
¿Ya? Entonces, eso, como le digo, es un poquito que también les doy el alcance porque hay proyectos que sí te lo exigen. De todas formas, va a depender de los TDR, ¿no? De los TDR para poder nosotros también desarrollar ese tipo de estudios. No se deben irse a aceptar estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido pues, respaldo. Eso es importante también tenerlo en cuenta. En la parte de saneamiento, específicamente, ¿ya? Específicamente, ¿qué estudios básicos debo de considerar? Ya les decía que son los estudios de topografía, los estudios de mecánica de suelos también. Asimismo, dentro de los estudios básicos para saneamiento, necesito incorporar los estudios de fuentes de agua, hidrológico, hidrogeológico, en caso de corresponder, y análisis físico, químico, microbiológico. También necesitamos los análisis detallados de medidas de reducción de riesgo de desastres, análisis de vulnerabilidad para todos los componentes proyectados. Y dentro de los estudios especializados, vamos a incluir los parámetros de diseño. Se van a incorporar aquí diagnóstico de los servicios existentes, agua potable, alcantarillado, estudio poblacional, diseño sanitario hidráulico, estudio o diseño estructural y electromecánico. En el estudio topográfico, que es un estudio básico, debemos tener en cuenta lo siguiente, que se deben indicar los BMs oficiales o auxiliar empleados. Debe contar con un informe topográfico con el siguiente contenido: antecedentes y objetivos, metodología de levantamiento topográfico, trabajos de campo realizados, recopilación y evaluación de puntos existentes, reconocimiento del terreno, monumentación de puntos de control, trabajos de gabinete, conclusiones y recomendaciones, panel fotográfico, coordenadas topográficas y plano topográfico, ver cubas de nivel por cada metro, relación de BMs, IGN y BMs auxiliares. Se debe adjuntar la ficha de descripción también de estos BMs, certificado de calibración, por supuesto, también los equipos topográficos, adjuntar copia de libreta de campo del topógrafo o puntos de control, libreta de nivelación, copia, cálculo de la poligonal, etcétera. ¿Correcto? Eso dentro de los estudios topográficos. Además, en archivo digital se debe adjuntar archivos en AutoCAD de solo puntos de levantamiento topográfico, archivos de AutoCAD de solo curvas de nivel, ¿ya? Dentro de lo que son los estudios de mecánica de suelos, el informe debe contener conclusiones y recomendaciones y anexar el registro de exploraciones, estudios granulométricos, análisis químicos de suelos, perfiles estratigráficos, planos de ubicación de calicatas, panel fotográfico, test de percolación, en el caso corresponda, pues, tenerlo en cuenta. Los ensayos deben de ser de laboratorios de mecánica de suelos que estén acreditados por el INACAL, ¿ya? El Instituto Nacional de Calidad. El estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de manera que vayamos a identificar el tipo de terreno en donde vamos a realizar las diferentes actividades de mi proyecto. Para ello es necesario que en este estudio se considere como resultado los siguientes parámetros: el número de calicatas por cada componente, tipo de terreno, ¿correcto? Agresividad del terreno contra el concreto y el acero, porque también dentro de nuestro proyecto hacemos obras de concreto armado, capacidad portante, eso es fundamental, y la profundidad de napa freática también, ¿correcto? Sobre todo en el caso vayamos a incorporar plantas de tratamiento de agua residual y también para ver el tema del mejoramiento en el área donde nosotros vamos a ejecutar nuestro proyecto. Asimismo, como parte de las conclusiones, deberán recomendarse el tipo de cemento que tenemos que utilizar y el empleo, en el caso corresponde, de aditivos u otras protecciones adecuadas por cada material. Las recomendaciones en líneas generales que se tienen que dar en relación a este estudio de mecánica de suelos son las siguientes. Para lo que son las líneas de conducción, se recomienda hacer una calicata cada 400 metros. Para las redes de distribución primaria, es una calicata cada 200 metros. Para las redes de distribución secundaria, una calicata cada 50 lotes. Para los reservorios con bombeo PETAP, una calicata cada 200 metros cuadrados. Y para las plantas de tratamiento de desagüe, 3 calicatas cada 1 hectárea, ¿no? Son algunas recomendaciones, pero ya en el caso se encarga una empresa responsable, pues ellos ya se supone que también tienen todo este bagaje, tienen toda esta información para que puedan pues hacer un estudio mecánico de suelos pues concordante a lo que nosotros queremos. En cuanto a los estudios de fuentes, es importante
también saber que esto se hace en relación al cumplimiento de dos aspectos, de cantidad y calidad del agua. O sea, es fundamental. Usted va a estudiar la fuente donde va a captar esa agua para poder llevar a la población, pues esta tiene que ser en cantidad suficiente. No vamos a hacer una inversión para que a los 6 meses agua ya se seque y no podamos sacar agua para la población, y que también sea de calidad, por supuesto. De lo contrario, estaríamos pues haciendo daño a la población y eso no queremos. Y todo ello pues basado en los parámetros del Instituto Nacional de Calidad. Como parte de este ítem deben presentar estudios de fuentes de agua, lo que les indicaba, en cantidad y calidad, análisis de agua, físico, químico, bacteriológico y de metales, y esto basados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma OS 020, ítem 4, 3.5, y bueno, los comprobantes de pago en el cual indican que sí se han realizado estos estudios. Estos estudios es fundamental. Yo considero que cuando nosotros vamos a hacer proyectos de ingeniería, donde estemos nosotros los ingenieros ahí, tenemos que hacer las cosas bien. Y uno de los aspectos en saneamientos, que me parece una de las obras fundamentales por los aspectos que ya les he mencionado, tiene que cumplir ese objetivo. No vamos a hacer un proyecto donde se contamine a la población con el agua que yo estoy pues captando, o sea, de ninguna forma. Para ello es importante respaldar que esa agua justamente donde tú has encontrado esa fuente, ese manantial o ese punto de poder captar el agua, pues sea un agua de calidad, sobre todo, ¿no? Y también de cantidad para la pertinencia del proyecto. Respecto al estudio de fuentes de agua, se debe presentar en función a la fuente de agua. También estudios hidrológicos para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial y los estudios hidrogeológicos para aguas subterráneas, pozos, y el objetivo es determinar en todos los casos la disponibilidad de este recurso subterráneo en cantidad, en calidad y oportunidades favorables para la eventual fuente de agua. Asimismo, dentro de los estudios ya un poquito especializados, se tienen los estudios de vulnerabilidad y riesgos. Esto se hace con el objetivo de considerar peligros identificados en el área que nosotros estamos haciendo de inversión, donde vamos a hacer la inversión del proyecto, medidas de reducción de riesgo de desastre, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgo de desastres. El estudio de vulnerabilidad y riesgo deberá permitir a la unidad ejecutora la identificación de zonas de riesgo, ya sea por inundaciones, por deslizamientos, entre otros, y que nos puedan generar problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo la identificación de zonas de riesgos, matriz de riesgos, medidas preventivas, medidas de contingencia, y si es en zona identificada como vulnerable, en alguna instancia pues pertinente, que es el INDECI, ¿no? Importante, debemos presentar el análisis de riesgo de acuerdo a lo señalado en la Directiva 012-2017, OCCD y sus formatos. En esta línea de los estudios especializados también tenemos a los estudios de caracterización del agua residual. Para este diseño que vamos a hacer, en el caso corresponda de las plantas de tratamiento de aguas residuales que cuenten con sistemas de alcantarillado en funcionamiento, se deberá realizar el estudio de caracterización de aguas residuales para las zonas existentes en servicio, con el fin de conocer la concentración per cápita de DBO5, coliformes y sólidos totales. Para ello es necesario realizar campañas de monitoreo al sistema de alcantarillado para poder determinar la concentración, población aportante y caudal. Los análisis de las muestras de aguas residuales que se extraigan no necesariamente deben ser llevadas a un laboratorio acreditado por el INECAL, como sí nos piden, por ejemplo, en el tema de las fuentes de agua, ¿no? Los estudios hidrogeológicos del cuerpo receptor básicamente se hacen para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, que se realizarán vertimientos de aguas residuales hacia un cuerpo receptor, y este debe de verificar en cumplimiento con los ECAS, es decir, con los estándares de calidad de agua, a través de este decreto supremo número 004-2017 MINAL, y los límites máximos permisibles que también lo encontramos en el decreto supremo número 3-2010 del MINAL. Por lo que se deberá conocer, para este caso, las características del cuerpo receptor, ¿no? Y ver cuánto de estos, vamos a decir, componentes estamos nosotros llevando a este cuerpo donde vamos a descargar finalmente pues estas aguas residuales. Para ello es necesario realizar campañas de monitoreo al cuerpo receptor para determinar la concentración y caudal. Los análisis de las muestras de aguas residuales no necesariamente deben ser llevadas a un laboratorio
acreditado por INACAL. Hay que tomar en cuenta también que en todo este sistema de agua y también en el tema de desagüe hay que considerar básicamente los estándares de calidad de agua, eso es importante para el tema de agua potable, los límites máximos permisibles para los efluentes de la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales, permisos y autorizaciones también para proyectos de saneamientos, títulos habilitantes, permisos a cargo de la Autoridad Administrativa del Agua, ANA, el ALA, para el desarrollo de un proyecto de saneamiento, ¿no? Y dentro de ellos, pues, tener en cuenta las acreditaciones de disponibilidad hídrica, autorizaciones de ejecuciones de obras, licencias de uso de agua, autorizaciones de vertimiento de aguas residuales, certificados de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, ¿no? Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta dentro de este proyecto que nosotros estamos realizando como consultores de las obras de saneamiento urbano y rural, ¿ya? Sobre todo para no fracasar, sobre todo para no encarecer nuestros proyectos. Dentro del rubro de los planos, ¿ya? Esto es importante que ustedes sepan que van a hacer la representación gráfica mediante dibujos de la obra que vamos a ejecutar. En este caso, de un proyecto de saneamiento, ¿correcto? En el cual debemos nosotros estipular básicamente pues sus dimensiones, los elementos que vamos a ejecutar, la distribución y componentes que esto lo integra, teniendo sus datos particulares, ¿no? Por ejemplo, en el tema de saneamiento, ¿no? Alcantarillado, tenemos que colocar pues el tema de las pendientes, cotas de tapa, cotas de fondo, ¿no? Alturas, el sentido de flujo, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que también respaldar dentro de la parte de información del plano para que podamos hacer. En el tema del agua también, ¿no? El recorrido, tenemos que poner diámetros de las tuberías, la clase, las longitudes, ¿no? Los ejes que vamos a nosotros ver, los componentes que lo integran, toda esa información que también se respalda a través de un diseño, para que ustedes finalmente tengan un plano de agua potable y alcantarillado. Detrás de eso, ¿quién está? Tu diseño. Que incluso aquí podrías colocar tu memoria de cálculo, ¿no? O sea, para que tú finalmente tengas sus planos, es porque has hecho un diseño de agua potable y de la parte de alcantarillado. Esos diseños se basan en las normas que tenemos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la OS 050, la OS 070, también tenemos la OS 0100. Hay diferentes tipos de normatividades que nosotros tenemos dentro de este rubro. Eso te va a dar pertinencia a que tus planos tengan esa connotación, esos elementos, de esas medidas, de esos diámetros. Eso se va a respaldar y que también es uno de los componentes que colocamos, ¿no? Dentro de nuestros expedientes, que es la memoria de cálculo, ¿ya? Constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno de los componentes físicos de la obra y pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Dentro de lo que son las especificaciones técnicas, ¿ya? Que es otro componente de los proyectos, es importante saber que las especificaciones técnicas son conjuntos de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, es decir, de las partidas, y el cual va a plasmarnos también estas, digamos, vamos a decirlo así, las especificaciones técnicas es un conjunto de documentos, que nos van a básicamente pues a indicar una parte importante dentro de su proyecto, ¿sí? Todo va, en realidad, la forma como tú lo ejecutas, los costos que tú vas a ir haciendo van delineados a tus especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son aquellos documentos de regla, normativos, ¿no? Es aquella parte reglamentaria, es aquella parte normativa que nos va a indicar qué paso vamos a seguir en cada etapa de mi proyecto. Y para ello nosotros debemos tener en cuenta esta estructura de las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, como les dije, nos van a indicar la parte normativa y la parte en regla que deberían seguir cada partida. En ese sentido, cada partida debe de tener o describir los trabajos que se van a realizar, el método de construcción que vamos a también nosotros a hacer, calidad de los materiales que vamos a emplear, sistemas de control de calidad, método de medición y las condiciones de pago. Estas son la estructura que deben seguir sus especificaciones técnicas. Y a su vez, los sistemas de control de calidad es importante que sepan que se encuentran respaldados en el artículo 11 del Decreto Supremo 184-2008 EF. Asimismo,
dentro de lo que son las especificaciones técnicas, cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra deben contener sus respectivas especificaciones. O sea, todas las partidas deben tener especificaciones. Como les decía al inicio, porque estas me van a detallar las reglas, las normas que tengo que seguir para no tener problemas futuros, ¿ya? En cuanto a los metrados, ¿qué deben de colocar ustedes en su reglamento, en sus componentes metrados dentro de su expediente técnico de obra de saneamiento urbano y rural? En primer lugar, es importante conocer que los metrados son procesos de medición de longitudes, áreas y volúmenes de las estructuras que forman parte de un proyecto. Es decir, nos va a mostrar, los metrados nos van a dar la cuantificación por cada partida, indicándonos la cantidad de obra que hay que ejecutar en estas. Ello se va a hacer en concordancia a tu norma técnica de metrados para obra de edificación y habilitaciones urbanas, que justamente es la que ustedes están observando en la imagen en la parte derecha. Los metrados que nosotros realizamos, que cada vez que escuchamos metrados se nos tiene que venir en la mente que es aquel componente en donde yo voy a observar la cantidad de obra a ejecutar, producto de un proceso de medición que yo he realizado en función a su unidad de medida, y la cual me ha mostrado las guías, ¿quién? Su reglamento de metrados para obra y edificación. Ellos les han dicho, mire, esta unidad de medida tiene esta partida y ahora sí, encárgate de metrar. Significa, encárgate de hacer tu proceso de medición para que me indiques cuánto es la cantidad de esa partida en relación a la unidad de medida. Los metrados se fundamentan en hallar estas cantidades de las partidas. Eso tienen que saber ustedes claramente. Hallamos metrado de las partidas. ¿Y qué significa partida? La partida es tu esencia, es tu componente fundamental de tu proyecto. Nos indica ahí es cada una de las partes o rubros que se dividen una obra con la finalidad de poder determinar todo. Este tipo de proyectos, en este tipo de proyectos específicamente de saneamiento, ustedes se van a basar para sus metrados en su reglamento de metrados, ¿no es cierto? Así hemos dicho, y habilitaciones urbanas. Específicamente se van a ir al ítem HU.3, infraestructura sanitaria. Ahí van a encontrar ustedes las partidas guías para que puedan hacer ustedes su estructuración de sus proyectos y también saber en qué unidad de medida es la que van a metrar. Yo considero que ese parámetro es fundamental. Hay mucha desinformación. Se metran partidas considerando en muchos casos unidades de medidas que no corresponden. Y ustedes como buenos profesionales tienen que hacer las cosas correctas. Para eso yo considero que estos espacios que se generan de una u otra manera nos ayudan a generar esa información para poder hacer las cosas en el sentido correcto. Entonces, cuando ustedes metren, no se va a metrar a ciegas, no se va a metrar en función a unidades de medida de expedientes pasados, porque tal vez también lo hicieron mal. Tengo que metrar con mi norma. No hay otra forma de empezar a hacer las cosas bien. Entonces, usted cuando empiece a hacer su metrado de su partida, de su proyecto, úseme su reglamento de metrados para edificación y habilitaciones urbanas. Dentro de ese reglamento hay muchas partidas. Usted se va a ir al ítem HU.3, infraestructura sanitaria. Y ahí usted se va a poder guiar de qué partidas son las que les está presentando y esas ubicándolas para tu proyecto en función a la particularidad que encuentres y vas a empezar a hacer su proceso de metrado en función a qué, a la unidad de medida que te la brinda quién, tu reglamento. Es importante saber, miren, yo le voy a dejar un poquito este comentario, cuando nosotros hablamos de partida, que se entienda que esta es la parte íntima de ese proyecto. Es como en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos cabeza, tenemos extremidades superiores, troncos, extremidades inferiores. Eso se llama partida, es componente fundamental de tu cuerpo humano. Si no hubiese eso, no fueras funcional, no pudieras estar sin cabeza, ¿no? Si podrías estar sin brazo y piernas, sí, pero no podrías desarrollarte tal vez o ser funcional en todos tus aspectos. Sigue siendo ser humano, sí, pero no de repente funcional como tú quisieras. Entonces, las partidas son eso, son puntos fundamentales, son esencias de tu proyecto. Lo que va a ir, vamos a decirlo así, adornando, dando funcionalidad aún más a mi, en este caso, a mi cuerpo humano, eso ya no son partidas.
Por ejemplo, mi arete, mi blusa, mi pantalón, mis zapatos, esos son componentes que me ayudan a ser más funcional, a ser una persona pues normal. Sí, pues sí me ayuda. Yo no podría estar sin ropa, yo no podría de repente estar sin zapatos, tengo que tenerlos, pero no es una parte fundamental, ¿me entienden? Es algo que va a ir dándome esa funcionalidad, esa forma de poder hacer las cosas mejor, sí, pues, pero no es parte íntima, ¿ya? Entonces eso no se llaman partidas, eso se llama gastos generales, eso se llaman costos indirectos, vamos a decirlo así. Y su cabeza, su tronco, sus extremidades, eso sí son partidas que van a darle a usted más adelante su evaluación de eso, su metrado, su costo unitario de eso, le va a dar su costo directo, ¿cierto? Su costo directo. Entonces, eso hay que diferenciarlo. Dentro del rubro del costo directo, nosotros, ¿cómo hallamos el costo directo? Porque hemos estructurado partidas y de esta partida hemos hallado en primer lugar su metrado. ¿Y qué significa metrado? Es la cantidad de ese elemento. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Y estas partidas, para que se puedan llamar como tal, tienen que tener los siguientes campos. Nombre de la partida, unidad de medida, metrado, obviamente el que vamos a realizar, y qué norma de medición has empleado, que en este caso es tu reglamento. Asimismo, es importante saber que cuando ustedes me van a estructurar su metrado dentro de su expediente técnico de obra de saneamiento, tiene que tener una jerarquización, tiene que tener un orden. No puedo meter de frente excavación de zanjas. No, hay una estructura que se sigue, hay un alineamiento que sigo, que es el que me da justamente mi reglamento. Para ello es importante saber que esta jerarquización que ustedes van a hacer en cuanto a los metrados va a ser en función justamente este orden, ¿correcto? Justamente este orden. Tenemos partidas de primer orden, partidas de segundo orden, partidas de tercer orden y partidas de cuarto orden. ¿A quién metramos? ¿A quién nosotros metramos? A las partidas de cuarto orden. No se olvide, las partidas de cuarto orden o llamadas partidas específicas son las partidas que realmente pues, son sujetas a un proceso de metrado, porque son las que tienen sus unidades de medida, mientras que las demás no tienen unidades de medida. Las otras están, vamos a decir así, pues, mejorando la presentación, porque es importante también, o sea, se llaman partidas sí, pero no son sujetas a metrado, más que todo nos van dando esa jerarquía, ¿ya? En cuanto a algunos criterios que es importante también que sepan de esta parte de metrados, para nosotros tener los criterios idóneos de poder hacer metrados, vamos a decir adecuados, idóneos, en primer lugar tenemos que tener los planos, revisión de los planos si estos están bien. Si sus planos están mal, en consecuencia sus metrados van a estar mal. Entonces hay que hacer una revisión de los planos. Si son realmente planos que están concordantes con la realidad, son planos que son ejecutables, porque a veces colocan planos que son pues un poquito irreales, o sea, no se acoplan a tu realidad. Por eso yo siempre digo, cuando nosotros tenemos un trabajo tan delicado que es la parte de la consultoría, de los proyectistas, no puedes hacerlo desde casa, no puedes hacerlo con una venda en los ojos, no puedes hacer pensando que eso capaz es así. No, eso sería algo que no está bien, que no es ético. ¿Correcto? Usted cuando haga expedientes técnicos tiene que ir al lugar donde va a ejecutar su proyecto y conocer la realidad, conocer qué encuentra, conocer qué cosa hay. Eso le va a dar un 90% que usted me haga las cosas correctas, que usted haga expedientes que no se queden a medio hacer, que usted haga expedientes que sí van a poder ejecutarse, proyectos que no van a ser algo que no sé, que cuando voy a la realidad no se va a dar. Entonces tenemos que ser conscientes con nuestra carrera, tenemos que ser conscientes con nuestra labor que nosotros desarrollamos y también que representamos. Y un proyecto, ya les decía al inicio, que surge con la idea de dar solución a un problema de nuestra sociedad, no puede tener ese fin. ¿No? Tiene que llegar y cumplir su meta física, que es mejorar condiciones de vida y que se haga lo más rápido. Qué triste, yo digo porque he sido gerente de obras, habíamos sacado un proyecto, un paquete de proyectos, vamos a hacer la ejecución, la compatibilidad y pues lo que estaba en ese documento llamado expediente no era concordante con lo que había en la realidad y se le había pagado al consultor. ¿Qué pasó allí? Teníamos que volver a hacer el expediente, tomarnos un tiempo. Imagínense cuando de repente ya se le debía ejecutar ese proyecto a la población que tanto necesitaba su agua potable y sus servicios de alcantarillado. Por ahí entonces no está funcionando bien nuestra carrera.
por ahí no se ve la pertinencia. Entonces yo les aconsejo mucho. Ustedes si se van a dedicar a esta parte o están desarrollando expedientes de saneamiento, tienen que irse al campo. No hay mejor manera de elaborar los expedientes que yéndote a campo y comprobando realmente qué es lo que encuentras allí. Entonces, en función a eso, pues vas a plasmar también mejor tus planos, ¿correcto? Tu topografía, lo que vamos a desarrollar, los componentes y todo lo demás partes. Entonces, criterios. Primero, tu revisión adecuada de tus planos. Segundo, examinar también las especificaciones técnicas. Tercero, vamos a irnos ya a la hoja de metrado, planilla de metrados que también tenemos para poder desarrollar los metrados adecuadamente. ¿En función a qué? En función a tu norma que te indicaba, que es el reglamento de metrados para verificación. Y en relación a ello, ustedes podrán empezar a hacer realmente su proceso de metrados de los componentes que tiene una obra de saneamiento, que uno de ellos son los que están ustedes observando en la parte izquierda. Tenemos los componentes obras provisionales, componentes trabajos preliminares complementarios, componentes seguridad y salud, que eso es vital de colocarlo. Hay proyectos que sufren mucho de no colocarme esa partida, no sé por qué. Es importantísima que ustedes me incorporen en sus proyectos la partida de seguridad y salud, es vital. Ya yo no considero que nosotros como profesionales y seres humanos seamos indiferentes ante la gente que vas a tener a cargo y no pretendas colocarme en partida de seguridad y salud. Es más, eso está penado también. Te abrirían proceso porque si hay una muerte o hay un accidente y te demuestran que en tu expediente no había esa partida, imagínate lo que va a pasar. Entonces tienes que colocarlo. Por eso, insisto, trabajen con su reglamento de metrados. Luego tenemos la partida de movimiento de tierras, la partida de tuberías, accesorios, válvulas, grifos y medidores. Tenemos también la partida cámaras para válvulas y similares, cámara de inspección, entre otros. Son algunas de las partidas que son parte de los proyectos de saneamiento que lo encontramos también en nuestro reglamento de metrados. En relación a los análisis de costos unitarios, ¿ya? En relación a estos análisis de costos unitarios, ¿qué encontramos? Encontramos lo siguiente, que un análisis de costos unitarios, ¿no? Así lo llamamos, y es un componente fundamental dentro de la parte ya presupuestal. Estamos un poquito yéndonos a los componentes que vamos a necesitar para el presupuesto. Para presupuestar un proyecto necesitamos la parte de metrados y necesitamos tus análisis de costos unitarios. Con estos dos componentes, metrados y análisis de costos unitarios, hallamos un presupuesto de obra, ¿ya? En cuanto a los análisis de costos unitarios, nos indica que es cada partida, que cada partida del presupuesto constituye un costo parcial y la determinación de cada uno de estos costos requiere de sus correspondientes análisis de costos unitarios, es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de los recursos que van a intervenir en tus análisis, como por ejemplo tu análisis de la mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, y que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo, ¿ya? Vemos, por ejemplo, acá a la parte derecha un modelo de un análisis de costo unitario y eso básicamente significa que al hacer nosotros este componente análisis de costos unitarios se está hallando el valor económico de la unidad de medida de la partida. Eso significa análisis de costo unitario. Ya eso nos indica. Un poquito para reforzar, les voy a indicar lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de los análisis de costos unitarios, vamos a entender que este es mi costo por unidad de medida de mi partida. Eso es mi costo unitario. Es el valor económico de mi unidad de medida de la partida, lo que les decía anteriormente. Y además es importante también que ustedes sepan que estos análisis de costos unitarios deben de ser compatibles con las especificaciones técnicas de su proyecto. Deben de ser compatibles. Armamos los costos unitarios teniendo en consideración mis especificaciones técnicas. Y por ejemplo, aquí en la partida excavación de zanjas manual en terreno suelto hasta 0.80 metros de profundidad, tenemos un costo de 26.87 soles. Este valor es el costo del metro cúbico de la excavación de zanjas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bastante claro, que los análisis de costo o que el costo unitario, en su defecto, es el valor económico de la unidad de medida de la partida. Entonces decimos que 28.67 es el costo del metro cúbico de la partida de excavación de zanjas. Y en relación
a estos costos unitarios que nosotros vamos a estructurar de nuestros proyectos, es importante que ustedes sepan que esta estructuración que vamos a realizar o que deben de tener estos análisis de costos unitarios va a girar en torno a mi unidad de medida. Mi unidad de medida es la que manda para que podamos realizar y plasmar adecuadamente el valor económico justamente de esta unidad de medida. Eso tienen que tenerlo siempre presente, que en mi análisis de costos unitarios, quien me está mandando es mi unidad de medida. En consecuencia, el cálculo de la mano de obra, el cálculo de materiales, el cálculo de la maquinaria y equipos va a ser en concordancia o va a estar en función a también esta unidad de medida, obviamente, porque mi costo unitario lo estructuro con estos tres componentes, con el componente mano de obra, con el componente materiales y con el componente maquinaria y equipos. Con el análisis de estos tres componentes, hallo finalmente mi costo unitario. Y sabemos que en líneas generales, pues el costo unitario va a ir en función a la unidad de medida de la partida, ¿no es cierto? Por eso que todo lo que hagamos, el análisis que ustedes hagan aquí, va a estar en función a ello. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿cuánto de mano de obra necesitaré para ejecutar, con su propia unidad de medida que tiene la mano de obra, que es hora hombre, para ejecutar la unidad de medida de la partida? ¿Cuántos materiales necesitaré con su propia unidad que ésta tenga para ejecutar la unidad de medida de la partida? ¿Y cuánta maquinaria y equipo y herramientas necesitaré para poder ejecutar la unidad de medida de la partida? O sea, todo gira en función a la unidad de medida. Además, es importante también saber que cuando yo armo un análisis de costos unitarios, este se va a hacer en función a dos datos. No me debe de faltar dos datos. ¿Cuáles son estos dos datos? Mi cuadrilla y mi rendimiento. Mi cuadrilla y mi rendimiento juegan un papel importante. Sin esos datos no puede hallar usted o no puede iniciar un proceso de cálculo del costo unitario. No puede. Tiene entonces que necesariamente tener este costo unitario antes de iniciar su proceso de cálculo, su cuadrilla y su rendimiento. Algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta para tus costos unitarios. Se debe verificar que los análisis de costos unitarios sean compatibles con las especificaciones técnicas. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y saben qué? Para que no se olviden nunca, un análisis de costo unitario es similar a decir una receta. Así como cuando ustedes van a hacer un ceviche, necesitan una receta, ¿no es cierto? Diciendo qué ingredientes y en qué cantidad vamos a echar esos ingredientes para preparar un rico ceviche. Igual forma, el costo unitario es mi receta, donde debo de plasmar todos mis ingredientes en la cantidad adecuada, idónea, para poder ejecutar ¿qué cosa? Mi unidad de medida de la partida. Todo va a estar en función a la unidad de medida de su partida. O sea que esta receta tiene que ser exacta o lo más cercana a la realidad. Y tiene que tener todos los componentes. No puedo hacer un ceviche sin pescado o un ceviche sin limón. Sería algo que estaría mal y tendría que de repente, si me olvido de colocar limón y cuando estoy preparando el ceviche me doy cuenta que no hay limón. ¿Qué tengo que hacer? Volver al mercado a comprar mi limón. Pero tengo que gastar más pasaje, más tiempo y si de repente lo necesitaba para una hora, ahora ya no lo voy a poder entregar esa hora. ¿Qué significa? Que no estoy siendo productivo, ¿correcto? Estoy gastando más recursos para poder cumplir el mismo fin, ¿no? Entonces es similar cuando nosotros ejecutamos un proyecto. El costo unitario tiene que ser lo más cercano a la realidad. Por eso insisto en que ustedes, consultores, vayan a la zona donde van a ejecutar ese proyecto. Y a pesar que digan expedientes técnicos en la parte documental, es cierto, pero es lo que después el ejecutor va a tener que hacer realidad. Entonces tenemos que conocer la zona, caminen en la zona, anden en la zona, ¿no? Entonces para que ustedes también hagan cosas bien, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso que en la receta debes de tener en cuenta justamente lo que te piden en las especificaciones técnicas, porque ahí te están diciendo que vas a hacer las partidas con estos parámetros de calidad. Entonces los ingredientes que tienes que colocar en los análisis costos unitarios también tienen que ser de ese punto de vista, ¿no? De esas características para que puedas cumplir justamente esos parámetros de calidad. Asimismo, cuando nosotros hacemos costos unitarios, no debemos omitir ni sobredimensionar recursos. Por ejemplo, si estamos trabajando concretos en la sierra,
no deberíamos omitir el recurso aditivo y debería de estar en las especificaciones técnicas también, tiene que ser concordante. Si estamos en la selva, tendríamos que hacer acelerantes y eso también tendría que estar en las especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, los análisis de costos unitarios también es importante saber que deberían de formularse con el último día del mes, más que todo por el tema de los precios, ¿ya? Esto es un poquito, igual el material ya se les ha enviado para que ustedes tengan un buen material, como es una de mis características que tengo de enviarles materiales que realmente les sirva, que realmente sean su guía y ustedes puedan orientarse justamente a este tema, que es la formulación de el tema de los presupuestos, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos cómo vamos a hallar la mano de obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes van a formular sus costos unitarios, ustedes ahí van a tener que contemplar a la categoría. En descripción, ¿qué van a colocar ustedes en descripción? Ustedes van a colocar a la categoría. ¿Qué quiere decir? A los componentes de mano de obra que van a necesitar para ejecutar la partida. Todo va a estar en relación justamente al cumplimiento de la partida. Recuerden, receta. Entonces, en esta receta tengo que plasmar todos los componentes mano de obra que necesito. Eso se llama categorías en mano de obra. ¿Y quién te va a dar justamente ese componente? Tu cuadrilla. Tu cuadrilla te va a decir qué componentes necesita y eso lo plasma. En lo que es la unidad, usted va a estipular su hora hombre. Esa es la unidad para lo que es mano de obra. En lo que es cuadrilla, usted ahí me va a estipular el número de trabajadores, ¿correcto? Y eso lo encuentro en la cuadrilla también. En lo que es la cantidad, eso es el único valor que usted va a calcular y que en este caso pues lo hace su S10, ¿no? Y se llama aporte unitario de lo que es mano de obra. Y que eso lo vamos a calcular con una fórmula. El precio unitario es el costo hora hombre que me lo da Capeco con construcción civil. El precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario y el precio total es la sumatoria de todo lo que es las categorías. Y el porcentaje es el valor que lo voy a hallar que va a estar en relación al costo de la mano de obra con el costo unitario de la partida por 100. Y índice unificado es 47, ¿no? Que es para lo que es mano de obra. En cuanto al aporte unitario, que es lo que hablaba, que era la única parte que vamos a calcular, esta se va a hallar a través de la fórmula siguiente. Aporte unitario de la mano de obra es igual al número de obreros por el tiempo, que es 8 horas en construcción civil sobre el rendimiento. De esa manera calcula también en S10 justamente esta columna. Pero si ustedes lo hicieran en Excel o en otro, ya pues saben el mecanismo, ¿no? Y como les decía, todo lo que yo vaya a realizar, en este caso en el rubro mano de obra, va a ir en relación al cumplimiento de la unidad de medida. Es decir, aquí estoy hallando mis aportes de unitario de mano de obra y estos van a ser en función al cumplimiento de la unidad de medida de la partida. En cuanto a los precios los voy a sacar de la tabla salarial que me brinda Capeco con construcción civil y que esto se renueva anualmente, su periodo de vigencia es desde junio de un año a mayo del otro año. En este caso sigue vigente aún las tablitas que han salido en junio del 2019 y tenían la vigencia hasta mayo del 2020. Sin embargo, aún no sacan los precios y sigue esto vigente, ¿no? En el cual me dice que el costo hora hombre, por ejemplo, del operario es 23 soles 80, del oficial 18.84 y del peón 17.01, ¿ya? Entonces, por ahí estos datos me interesan. ¿Por qué? Porque aquí cuando estoy haciendo el ingreso de precios unitarios, que se llama costo hora hombre, pues tengo que estipular ese costo hora hombre que justamente me indican de estas categorías, operario, oficial y peón, y tal cual está aquí, ¿no? Operario, oficial y peón, ¿ya? No se establece por día, se establece por hora, ¿ya? Y bueno, acá hay unos costos adicionales para lo que se refiere a justamente, pues, el tema de los, de las categorías. En cuanto a materiales, vamos a indicar lo siguiente, que esos también van a estar en función al cumplimiento de la unidad de medida de la partida. Y como una buena receta que debe de tener, pues se van a estipular todos los materiales que voy a necesitar para poder ejecutar la partida. Y en unidad van a ir sus unidades comerciales, en cuadrilla, los materiales no tienen cuadrilla, y en lo que es cantidad, sí, pues hay un aporte unitario que yo tengo que calcularlo,
que en algunos casos es por tu propia experiencia, en otros casos tienes que guiarte de tus de tablas de dosificaciones que te da pues la CAPECO. En otros casos tendrías que hacer tu diseño de mezcla, por ejemplo, para los concretos. El precio unitario es el precio o el costo del material, que para ello es importante que ustedes sepan que en este rubro que están haciendo de los expedientes técnicos, el costo de los materiales que ustedes me van a calcular aquí, o me van a colocar aquí, tiene que ir de la mano, ¿saben con qué? Con la cotización que ustedes van a tener que realizar obligatoriamente. Es importante saber que en los precios, ustedes no pueden poner precios a su libre albedrío. Los precios que van a colocar de los materiales, de la maquinaria y equipos, tienen que ser precios que están respaldados en cotizaciones. Las directivas de lo que son administraciones públicas nos indica que debemos de hacer, por el tema de transparencia, 3 cotizaciones como mínimo debemos adjuntar en nuestros expedientes técnicos, en donde veamos los precios que se tienen ahí de los materiales y de las maquinarias, donde se supone que el precio más bajo es el que yo estoy colocando ahí en mi expediente, ¿ya? Entonces eso es importante adjuntar en sus expedientes, por ejemplo, las 3 cotizaciones. Asimismo, en sus precios yo les recomiendo de los materiales que ustedes pongan precio ya puesto en obra para que no tengan que estar luego calculando flete o adicionando otro tipo de costos que le vaya de repente a sacar de la estructura que ustedes tienen y no sepan de dónde jalar ese precio. Por eso ya hay que colocar eso en sus precios de sus materiales. En lo que es precio total, precio parcial es la sumatoria de todos sus precios unitarios de los recursos, y precio total es la sumatoria de todos, ¿no? Y la parte de porcentaje, vamos allá, el precio de lo que me salió el total de material entre costo unitario por 100. En cuanto a lo que es aporte unitario del material, correcto, es lo que les indicaba, todo va en cumplimiento de la unidad de medida. En cuanto a lo que son maquinarias, tiene el mismo tratamiento que la mano de obra. Voy a estipular los recursos que voy a necesitar, ¿ya?, para el cumplimiento de la unidad de medida de la partida, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta y eso va a estar referido también dentro de las especificaciones de su partida. La unidad que coloco es hora máquina u hora equipo, la cuadrilla es número de equipos o maquinarias, la cantidad es un cálculo que se va a hacer en función a la misma formulita que les mostré de la mano de obra, sino que reemplazamos la mano de obra por las maquinarias. El precio unitario va a ser en función al costo del equipo y el precio parcial va a ser la cantidad por precio unitario. En lo que es luego precio total es la sumatoria de cada componente que hallé, ¿cierto? Y el índice unificado, que es el 49 para lo que es maquinaria y equipo importado, que es importante la codificación, en este caso los expedientes, para que se pueda armar más adelante también su fórmula polinómica. Y los porcentajes que se van a hallar en función al precio total de tu maquinaria sobre el costo unitario de la partida. En relación a tu aporte unitario, vamos a utilizar esta fórmula, que es número de maquinarias o equipos por 8 entre el rendimiento. En cuanto al costo de la maquinaria, que es un valor que me pedían aquí, costo de la máquina o costo del equipo, ya se va a calcular en función a 2 tipos de costos, al costo de posesión y al costo de operación. Cuando hablamos de costo de posesión, básicamente se entiende que son costos relacionados a la adquisición de la maquinaria, y cuando hablamos de costo de operación, significa que son costos relacionados a que la maquinaria pues realmente funcione. Los costos de posesión son fijos, son, vamos a decir, estables, conocidos, mientras con los costos variables o los costos de operación son variables, porque eso van a ir viendo en función pues al trato, al, vamos a decir, al uso que le dé al operador o también de los trabajos que realice, ¿ya? Entonces, para que ustedes contemplen sus costos en las maquinarias, por ejemplo, deben saber que el costo de una máquina va a tener, ya le decíamos, 2 tipos de costos, ¿correcto? De posesión y operación. Pero estos van a estar en relación a la forma de ejecución de su proyecto. ¿Qué significa? Que su obra es por administración directa, por ejemplo, vamos a tener que contemplar solo costo de operación. Pero si su obra es por contrata, tendrían que contemplar costo de operación más costo de posesión, 2 tipos de costos, ¿ya? Entonces es más alto el costo. ¿Por qué? Eso también se entiende, ¿no? Porque cuando es una obra por administración directa, la municipalidad o la institución pública tiene que cumplir con todos los parámetros que me dice justamente la resolución de Contraloría, pues la
195, ¿no? Tendría que cumplir con esos parámetros que me indican, donde tengo los recursos, maquinarias, un área logística adecuado y mi personal idóneo. Entonces, se supone que no te voy a pagar por la compra de la máquina, sino solamente para que funcione. Por eso es que ahí no se contempla costos de posesión, sino solamente costos de operación. Pero en contrata se supone que no tiene ninguna máquina, entonces te tengo que pagar los dos tipos de costos. Aquí tenemos algunas tablas, estos valores lo he sacado de la revista del S10, donde es una de las revistas guía que también usamos cuando hacemos presupuestos para poder tener la idea de los costos de las maquinarias y donde lo interesante es que te dan desdoblados, ¿no? Entre los costos de operación y también posesión. En cuanto a las herramientas manuales que se va a tener que contemplar en sus análisis de costos unitarios, este va a estar dentro del 3 al 5% y va a depender del uso de las herramientas en la ejecución de la partida, ¿ya? Entonces, el mínimo es 3 y máximo es 5. No hay 2%, no hay 4, no hay 1. Es 3 como mínimo y 5 como máximo. Dentro de lo que es un presupuesto de obra, que es otro de los componentes de la parte del expediente técnico, es importante saber que estos presupuestos de obra son estimaciones aproximadas que vamos a tener de nuestro proyecto. De cierta forma, no se va a dar un fiel cumplimiento. Puede en algunos casos que se haga menos, en otros casos que se haga más, ¿no? Entonces es un poquito difícil que se cumpla el 100%, porque recuerden que tuvieron un expediente técnico, que es un diseño, y luego vamos a ejecutar y por ahí pueden haber ciertas variaciones. Asimismo, este presupuesto de obra, según nuestro reglamento, el vigente 344-2018F, nos indica que son es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidades e impuestos. A su vez, una obra contempla un presupuesto de obra contempla dos tipos de costos, el costo directo y el costo indirecto, ¿no? El costo directo es aquel costo que se va a realizar en función al análisis del cuerpo del presupuesto de las partidas y al cual vamos a sumar o vamos a tener que tener en cuenta dos valores, tu metrado y tu costo unitario directo. Y los costos indirectos van a estar en función a justamente la parte final y van a tener incidencia respecto al costo directo. En cuanto a la estructura del presupuesto, esta es una estructura que les voy a mostrar general de un presupuesto de obra. Un presupuesto de obra está constituido por dos componentes, tal cual lo vimos en la parte anterior, mi costo directo y mi costo indirecto. Mi costo directo tiene a su vez dos componentes, que es mi metrado y mi costo unitario. De esas dos, con estos dos datos, yo hallo mi costo directo. A su vez, mi costo unitario directo tiene tres componentes que yo utilizo para poder hacer su análisis y finalmente hallar su valor económico, que son los materiales, mano de obra y equipos, ¿correcto? Los materiales tienen aportes y tienen precios. La mano de obra tienen costo hora hombre y tienen rendimiento. Y los equipos tienen costo hora máquina, rendimientos y herramientas, ¿ya? En cuanto a los costos indirectos, que es el otro componente de un presupuesto de obra, están integrados por tres subcomponentes: los gastos generales y las utilidades y los impuestos. Los gastos generales, a su vez, están constituidos por los gastos variables y los gastos fijos. Los gastos variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución y los gastos fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución, ¿no? Y la utilidad, que es una sobreganancia para la empresa, y los impuestos, que es el IGB fundamentalmente, ¿ya? En cuanto a las partes, cuando ustedes van a estructurar su presupuesto de obra, este tiene tres componentes, tiene tres partes. Tiene la cabecera, tiene el cuerpo y tiene el pie. La cabecera, que es aquel donde usted va a plasmar sus datos generales, ¿sí? El cuerpo, que es aquel donde usted va a plasmar, pues, en sí es el corazón del proyecto, porque usted aquí contempla sus ítems, contempla sus partidas, contempla su unidad de medida, contempla su metrado, su costo unitario y su costo parcial, ¿ya? Y aquí pues tendremos que plasmar, ¿no? Todas las partidas, todos los componentes de tu proyecto en relación a la naturaleza. Les hablaba yo en metrados qué componentes tendrían que ustedes plasmar aquí. Luego tenemos la unidad de medida, que básicamente es la que también me da el reglamento. En metrados vamos a plasmar la cantidad de esta partida en función a su unidad de medida.
el costo unitario, que es el valor económico que les indicaba que tiene que hacerse a través del análisis de los 3 componentes, el parcial, que es la multiplicación de metrado por costo unitario, ¿no? Entonces, después de ese análisis, he tenido un valor parcial, metrado por costo unitario, y he obtenido un valor parcial. Sumo todos los valores parciales y vamos allá a nuestro costo directo total. A partir de ese costo directo total, que es uno de los primeros datos que se plasma en el pie de presupuesto, aplico componentes como gastos generales, como también utilidad, entre otros, para obtener mi total del presupuesto. Y eso lo voy a hacer en el pie, y esto van a ser componentes de mi costo indirecto, para que finalmente tenga mi presupuesto de obra, costo directo más costo indirecto. Eso es importante que ustedes sepan que va a variar, o sea, no todos los presupuestos se hacen iguales. Los presupuestos van a irse direccionados en función a la forma de ejecución de tu proyecto. Si es un proyecto por administración directa, es esta la estructura en el pie de presupuesto. ¿Qué significa? Que al costo directo, que es uno de los primeros datos de entrada que tienes, vas a aplicar gastos generales nada más, y los cuales se van a dividir en gastos generales fijos y gastos generales variables. Y sumando estos dos aspectos, vamos a obtener nuestro total de obra. Es importante saber también que dentro de esta estructura, ¿no? Dentro del análisis de costos unitarios, estos son con IGB, dado que en la parte del pie no estoy aplicando IGB. En la parte de una obra por contrata, ya cambia la cosa. Ahí en la parte del pie, en la parte del primer dato, que es costo directo, vas a tener que aplicar gastos generales entre fijos y variables. Luego aplicas la utilidad, que es un porcentaje de tu costo directo. Luego sumas, y eso se llama subtotal, que es sumar el costo directo más gastos generales más utilidades. Luego aplicas el IGB y finalmente hallamos el presupuesto de obra sumando el subtotal más el IGB. Y otra cosita aquí, que en los análisis de precios unitarios tienen que estar sin IGB, porque aquí ya aplicamos IGB. Hay algo importante también que ustedes deben conocer, que a partir del enero de 2016 ya se hizo el cambio de la denominación monetaria. Significa que tus presupuestos de obra ya no tendrían que salir con nuevos soles y con ese slash punto, ¿no? Tienen que salir con soles y con ese slash. Para eso, cuando empleamos el S10, por ejemplo, usted tiene que cambiar, tiene que actualizar. Ya no me puede poner nuevos soles, tiene que ser solamente soles y ese slash, nada más, ¿ya? En cuanto a lo que es la antigüedad de un presupuesto o de un valor referencial, es importante saber que este es un tiempo de 9 meses como máximo. Pasado ese tiempo, se tendrá que volver a actualizar antes de su convocatoria, ¿ya? En cuanto a una fórmula polinómica, en cuanto a las fórmulas polinómicas, que es otro componente de su expediente técnico, es importante saber que estos son representaciones matemáticas de la estructura de costos de un presupuesto. Es decir, hablar de fórmula polinómica es como si tú hablaras de tu presupuesto de obra, sino que no lo estás viendo monetariamente, lo estás viendo en forma matemática. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que pueda reajustar automáticamente las valorizaciones, ¿ya? Entonces, las fórmulas polinómicas son representaciones matemáticas de tu presupuesto de obra. Las fórmulas polinómicas se elaboran a partir del presupuesto que tú tengas, porque son representaciones, o sea, son idénticas, sino que una es de una manera y lo otro es de otra forma. Se aplica para calcular el efecto de variación de los precios de alguno de los insumos involucrados en la ejecución de la obra, siendo obligatorio para aquellos presupuestos expresados en moneda nacional. Tienen por finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto de obra durante la ejecución. Para ello utilizamos pues los famosos índices unificados de precios. Para eso hemos hecho en cada costo unitario su codificación de cada recurso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo pues que en la parte de tu fórmula polinómica puedas armar la polinómica. La fórmula polinómica se va a adecuar en función a lineamientos que me da justamente un decreto supremo 011-79-VC, son los que le van a dar a usted los lineamientos de cómo armar, de cómo formar su fórmula polinómica, ¿ya? Entonces, un poquito para organizar las fórmulas polinómicas, decimos que son importantes porque son las que me van a permitir actualizar
reajustar automáticamente mis valorizaciones en el proceso de ejecución. Si yo no tengo polinómicas, no voy a poder reajustar estas valorizaciones. Entonces, de allí su importancia, porque la fórmula polinómica es el único sistema en el Perú que tenemos justamente para poder hacer este reajuste. Las fórmulas polinómicas son representaciones matemáticas de tu presupuesto. Hay un proceso que se hace a partir de la fórmula polinómica para poder reajustar mi valorización, ¿ya? Segundo, o tercero, las fórmulas polinómicas se van a realizar, se van a hacer en función a los lineamientos que me dice mi decreto supremo 011-79-VC, ¿ya? Y estos lineamientos justamente que me indica, entre otros, he puesto uno de los más saltantes, es que el número máximo de monomios de tu fórmula polinómica tiene que ser 8, y que cada monomio, a excepción de los monomios de mano de obra y el de gasto general de utilidades, deben de agrupar como máximo a 3 índices unificados, que el coeficiente de incidencia tiene que ser mayor o igual al 5%. Si algún monomio no cumple con este, vamos a decir, condición, no podría formar parte del monomio. O sea, para que ustedes vean que aquí el monomio A, JR, J sub 0, justamente tiene aquí esta presencia, es porque el valor de A tiene una participación mayor al 5%, ¿no? Justamente para que esté allí es porque ha tenido ese valor. Y además comprobamos que la fórmula polinómica está bien hecha cuando la suma de todos sus monomios es igual a la unidad, sus coeficientes, ¿no? Su coeficiente de incidencia es mayor a la unidad, ¿ya? En cuanto al cronograma de ejecución, ¿ya? O también llamado programación, estos cronogramas, básicamente, son programaciones de obra que también lo conocemos, se entiende como como aquella parte de tu expediente en la que te va a permitir, correcto, obtener tu plazo de ejecución, principalmente, ¿ya? Entonces, mi programación, como lo indica ahí, es aquel proceso en el cual yo ordeno de una manera lógica, secuencial, las partidas para tener esto claro en el proceso de ejecución, ¿correcto? ¿Cuál es la importancia de una programación? Porque nos permite organizar el proyecto, porque relaciona las actividades programadas a la vez con la parte de sus recursos y porque nos va a brindar las pautas para hacer un seguimiento y control de tus proyectos. ¿Qué elementos debe de tener tu programación de obra para que tú también tengas en cuenta al momento de realizarlo? Debe de tener plazo de ejecución, debe de tener días laborables, debe de tener fecha de inicio, fecha de término, cada partida, debe observarse la relación de las partidas, debe de tener tu famosa ruta crítica, que es el conjunto de tus tareas críticas, y las cuales nos van a permitir, y también podríamos observar en algunos casos de las programaciones, la organización de las cuadrillas de trabajo y también los recursos que se requieren por cada actividad que vamos programando. Algo vital cuando ustedes van a comenzar a hacer sus programaciones de obra es tener en cuenta la relación, vamos a decir, vinculación de sus partidas. Cada vez que nosotros hablamos de programación de obras, un parámetro fundamental que interviene en cuanto a tu programación es tu famosa relación. Y cuando nosotros hablamos de relaciones en programaciones, se tienen 4 tipos de relación: fin-comienzo, comienzo-fin, fin-fin y comienzo-comienzo. ¿Y cómo usted me dirá, ingeniero, finalmente, cómo establecemos la relación en las partidas para que me salga bien mi programación? Porque sé que la relación es un parámetro vital en la cual me va a plasmar adecuadamente también mi plazo de ejecución. ¿Cuál es? El proceso constructivo. Usted conoce el proceso constructivo, usted sabe de qué se trata ese proyecto, créame que va a tener la convicción de saber cada una de las partidas qué tipo de relación tiene, ¿correcto? Y esa va a regir y va a tener una también importancia dentro de su programación. Usted va a plasmar una programación adecuada, conveniente, ¿no? Porque usted por su experiencia sabe cómo es el proceso constructivo, cómo trabaja una con otra, si es paralelo, si tengo que terminar una, empezar otra, o si tengo que hacerlas las dos al mismo tiempo, o si tengo que terminar las dos al mismo tiempo. Entonces usted va a evaluar 2 partidas y justamente como usted tiene la experiencia, va a hacer que cuando nosotros vayamos a campo y ejecutemos, sea cierto, pues, ¿no? No es que usted me va a poner comienzo cuando eso no hay forma de que puedan comenzar al mismo tiempo.
¿no? Entonces, por eso le digo que prima mucho cuando usted comienza a trabajar el tema de sus programaciones, el que usted tenga en cuenta el proceso constructivo y con ello pueda plasmar adecuadamente la relación. Este cronograma de ejecución, que ya un poquito les hablaba de qué se trata, vamos a decir lo siguiente, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de casos, cuando nosotros hablamos de programación de obras, ejecución de obras, lo que nos piden y plasmamos la programación es en la famosa programación a través del cronograma Gantt, ¿no? Cuando usted hace su programación de obras, lo que normalmente plasma es un cronograma en base a un tipo de programación, que es la programación Gantt. Es la que usted finalmente, pues, emplea, ¿ya? La Gantt. Pero es importante saber también que dentro de los lineamientos que me da el OCE, me dice que esta programación o este cronograma de ejecución se elaborará considerando todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra. Elaborando no nos dice el método de Gantt, nos dice elaborando el método PER-CPM. Y el método PER-CPM es otro tipo de programación, es la programación del camino crítico, método del camino crítico. Y ese método del camino crítico tiene otro desarrollo, ¿ya? Tiene otro desarrollo, que básicamente se plasma, pues, en aspectos de nodos con flechas, donde a través de esa metodología de nodos y flechas, que bueno, normalmente así no estructuramos la programación, algunos ya lo acomodan con rectángulos y otros elementos, ya vamos plasmando los tiempos y vamos sacando las partidas críticas y las holguras que se tienen, y a través de un cálculo de decir, pues, partida de inicio, partida de término, tienen holgura cero, por lo tanto ese camino es crítico. Y así vamos definiendo partida de inicio, partida de fin, críticas, entonces ese camino es crítico, ¿no? Y básicamente ahí empleamos tiempos optimistas, tiempos pesimistas, es otra la concepción. Eso es importante que lo tengan en cuenta también, ¿no? Y aquí lo que normalmente se tiene es esta programación, la que normalmente se plasma es la programación a través de la metodología Gantt. Cuando ustedes van a hacer un expediente técnico de cualquier índole, lo que les va usted a plasmar es a través de la Gantt, que para ello emplea uno de los software más usados, que es el Project, ¿no? En el Project usted plasma, pero el mismo Project, usted podría presentar esto, ¿no? En su cronograma de ejecución podría presentar, pero también podría complementar, ¿no? Con justamente la ejecución de las obras empleando el método PER-CPM, ¿correcto? Y que es otro el cálculo que hay que hacer dentro del project. Hay que un poquito configurar para que el project le saque también esta programación PER-CPM. ¿Por qué? Porque la programación PER-CPM es un poquito que no se entiende y no les da esa amplitud a que ustedes puedan organizar y ustedes puedan hacer su control de cuadrillas. Es un poquito que es complicada, en realidad casi no es muy manejable. Mejor se hace en el Gantt, sino que el Gantt es un poquito que yo considero que la ley no dice que no, que tiene que ser PER-CPM y no Gantt, porque el Gantt es más que todo criterios los que se consideran. En cambio, el método crítico no. La ruta crítica es a través de un cálculo. En cambio, en el Gantt, el método de la ruta crítica, en el Gantt, ese camino crítico que usted establece no es por unos cálculos, es simplemente por intuición y por criterio. En cambio, en el PER-CPM no, pues es una fórmula que usted, o es un cálculo que usted aplique y finalmente le dice, mira, este es el camino crítico, ¿ya? Bien, en cuanto ya a las normas que yo debo de saber que tengo que tener en cuenta para estos proyectos de saneamiento básico, urbano y rural, ¿cuáles son? Tenemos a nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Es nuestro primer documento que nosotros tenemos que tener en cuenta para la parte del diseño y también para la parte de la ejecución, ¿ya? Tenemos entonces nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en su título 2, habilitaciones urbanas, en su ítem 2.3, obras de saneamiento, están todas estas normas que necesitamos emplear para que puedas diseñar y también ejecutar tus proyectos de saneamiento. Es la OS 010, captación y conducción de agua para consumo humano, la OS 020, plantas de tratamiento de agua para consumo humano,
la OS 030, almacenamiento de agua para consumo humano, la OS 050, redes de distribución de agua para consumo humano, y la OS 100, consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria. Dentro también de lo que son las normas, tenemos nuestro reglamento de la calidad de agua. Eso es infalible, eso tenemos que también tenerlo en cuenta. El reglamento de la calidad del agua para consumo humano. Esta se dio a través, o son directivas, a través de la Dirección General de Salud Ambiental de nuestro Ministerio de Salud, a través del Decreto Supremo 031-2010 SA, y en el cual dentro de los anexos 1, anexo 2, anexo 3 y anexo 4 vamos a encontrar los límites máximos permisibles. Luego tenemos el reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales en el ámbito rural. Ahí tenemos también este reglamento que fue aprobado con resolución de Consejo Directivo número 15-2020, SUNAT-CD, ¿no? Que es el que actualmente está también vigente y en el cual también debemos de guiarnos. Otra de las normas es la guía de opciones tecnológicas para sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ámbito rural. A través justamente también se tiene de la resolución ministerial número 192-2018-vivienda, ¿correcto? Que son donde se plasman todos estos parámetros que se tienen que tener en cuenta en el diseño de estas justamente opciones tecnológicas que empleamos en el ámbito rural. Luego tenemos también que tener como base técnica, ¿sí?, los parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento para centros poblados rurales, que es la PRONASAR, que también nos sirve como guía, ¿no? Y tenemos, ¿no?, finalmente, el manual de proyectos de agua potable en poblaciones rurales, que se dio a través de sus lineamientos del fondo Perú-Alemania, ¿no?, donde también nos da este manual que nosotros como consultores también nos guiamos, ¿no?, para poder complementar algunos vacíos, algunos lineamientos que nuestra normativa, pues, peruana, no lo tenemos, y que también han servido de base para hacer muchos proyectos de saneamiento urbano y rural. Bueno, y con eso básicamente un poquito ha sido extensa el tema, y he tratado, como se dice, de darles pues el mecanismo, digamos, las herramientas básicas, fundamentales, que se tienen que tener en cuenta para poder básicamente pues hacer expedientes de calidad, expedientes que no se queden en el olvido, expedientes que efectivamente cumplan su objetivo, que es el de ejecutar estos proyectos y que finalmente cumplan, ¿no?, de mejorar las calidades de vida, las condiciones de una población, y que creo que ustedes como profesionales tienen esa gran labor, ¿sí? Porque de cambiar esas estadísticas, ¿no? Se sabe que muchos de los expedientes, casi un 90%, son expedientes mal hechos, expedientes que tienen muchas deficiencias, y donde finalmente quien paga esos errores es la población. Entonces no puede ser posible que una carrera tan linda que es la nuestra tenga esos inconvenientes cuando las cosas están en nuestras manos. Tenemos normas, tenemos guías, tenemos la propia experiencia que nosotros vamos adquiriendo. Entonces lo único que nos falta son las ganas, ¿no? Las ganas de poder hacer las cosas correctas y sobre todo pues aportar, ¿no?, que es lo que se quiere. Bien, con esto no sé si hay algunas consultas. Yo quiero agradecer al Instituto nuevamente de Actualización y Capacitación Profesional por la oportunidad, y bueno, hasta digamos otra ocasión que se tengan por bien, tal vez en unos temas que son de interés para ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hay alguna consulta para poder responderlas. Ingeniera, buenas noches. Respecto a un usuario y una consulta, menciona, dentro de la plataforma de tratamiento de agua potable, ¿qué estructuras se consideran? ¿De qué va a depender estas estructuras? Y si no, podría mencionar con un proyecto realizado o elaborado, dice. Ya, a ver, dentro de lo que es el agua potable, hay diferentes, pues, componentes, ¿no? Tenemos, depende en realidad, pues, como les decía,
En la zona urbana, básicamente, pues nosotros ya tenemos dentro de todo lo que es el sistema de agua potable, tenemos las plantas pues, de tratamiento de estas aguas y tenemos en algunos casos también nuestros reservorios, ¿no? Que son los que van a almacenar el agua que ya ha sido captada de algún punto, ¿no? Y a partir de ello ya tenemos todo este sistema que luego ya va a salir a la población, que son las líneas de conducción, ¿no? Hay diferentes en realidad componentes, ¿no? Hay diferentes componentes, hay almacenamiento que nosotros lo hacemos, digamos, en plantas de tratamiento normal donde almacenamos el agua y de ahí ya se distribuye, ¿no? Hay, digamos, almacenamientos que se van a hacer a través, en la parte alta, a través de reservorios, y que ahí ya va a aparecer la línea de aducción, la línea de conducción, la línea de distribución, que son las que finalmente pues van a cada uno de los, de las viviendas, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Básicamente, pues, del ámbito donde nos encontremos, ¿no? En la parte rural, fundamentalmente lo que se tiene es completo, ¿no? Se tiene, pues, que construir dentro de estos proyectos las plantas de tratamiento de estas aguas que las captamos de algún manantial. Luego tenemos el tema de la conducción, luego tenemos también el tema de la distribución, ¿no? Y en el caso, pues, en la parte urbana, básicamente lo que ya se tienen ya son proyectos, como en este caso pues, puede ser en Ancash, por ejemplo, en la parte de Chimbote tenemos ya el proyecto especial Chineca, que es la que nos da el agua, capta el agua del río Santa, luego se lleva a una planta de tratamiento, que es la que tiene a través de esta empresa prestadora de servicio, Seda Chimbote, que es la que tiene todo un sistema de manejo de esta agua con el objetivo pues de purificarla, de hacer lo que tenga los estándares de calidad que nos exigen las normas que también se les ha plasmado, y de ahí para adelante lo que se va a dar es todo un sistema pues de conducción y distribución hacia ya toda una población, ¿no? Básicamente se va a depender de, digamos, de los parámetros que usted también como consultor tenga que plasmar, porque finalmente lo que a ti te van a indicar es, ingeniero, hay que construir todo un sistema de saneamiento en esta localidad, es esto lo que encontramos, y como consultor es eso lo que tú vas a solucionar, ¿no? Básicamente se va a adecuar al contexto que tú tengas allí, ¿no? Ingeniera, disculpe, acá hay una siguiente pregunta. Sí. Del señor José Ángel. Menciona, el expediente técnico es similar a los estudios de impacto ambiental, ya que es multidisciplinario. A ver, el expediente técnico es un documento único, ¿sí? Es un documento único que a su vez tiene diferentes componentes, ¿no? Como lo mencionaba, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, tiene los planos, los metrados, costos unitarios, en fin, todas las partes que les he mencionado. Dentro de los estudios básicos y especializados, y exclusivamente dentro del rubro especializado, es donde nosotros incorporamos al estudio de impacto ambiental, porque es un estudio que básicamente tiene que tenerse ahora en este contexto donde también nosotros todo lo que hacemos tiene que no ir a la afectación del ambiente, ¿no? Es por eso que se incorpora, ¿no? Todas las empresas también que trabajan y que de una u otra manera se ve que están afectando en el ambiente, se exige, ¿no? Que tengan su plan de mitigación de impacto ambiental. De hecho, es de todas maneras solicitado y evaluado y monitoreado. Entonces, en nuestro caso, que son los proyectos de construcción, de igual forma nos exige que lo que tú vayas, en algunos casos es más, vamos a decirlo así, más exigible y también más delicado, porque tal vez estás haciendo un proyecto cerca a un río, por ejemplo. Imagínense la afectación que vayamos a hacer con nuestro trabajo de construcción. Entonces, ahora en estos tiempos es un estudio, digamos, que nos exigen de todas maneras, el estudio de impacto ambiental. Más que todo por el tema de que nosotros tenemos que demostrar que con la actividad que estamos haciendo, con el proyecto que vamos a desarrollar en esa zona, de cierta forma impactamos. Yo no voy a decir, como yo también manejo la parte ambiental, yo no voy a decir que no impacta. Por menor que sea, de todas maneras impactamos. Y lo que se trata es justamente de tener un control a ese impacto, que es nuestro plan de mitigación de impacto ambiental. Doctora, disculpe la siguiente pregunta.
El señor Jerónimo Fernández Inga, consulta. ¿Hay alguna entidad que regule los análisis por cada región en nuestro país? No, en realidad es algo que yo les debo decir un poquito con causa y un poquito con la autoridad, porque soy básicamente, no con la autoridad, digamos, en el sentido de que soy parte de un ministerio o algo del Estado, no, sino con la autoridad porque ya llevo años en este rubro de la construcción y una de mis especialidades es la parte de presupuesto de proyectos de ingeniería y con mucha pena debo de decir y siempre lo manifiesto que no tenemos lamentablemente el tema de rendimientos, porque los análisis de costos unitarios fundamentalmente se elaboran en base a dos datos, ¿no? Que son los rendimientos y cuadrillas. Con esos datos de entrada usted va a procesar un costo unitario. Entonces, si yo sé que mi costo unitario es lo que me va a dar a mí mi costo por unidad de medida de mi partida y con este valor yo voy a finalmente multiplicado por mi metrado, voy a hallar mi precio parcial de mi partida y así sucesivamente hasta obtener mi costo directo total. Imagínense lo que estoy haciendo. Estoy sacando presupuestos no concordantes, presupuestos que me vayan a llevar tal vez al fracaso de mi proyecto. Y no solamente presupuestos, sino también la parte del tiempo, porque tu tiempo también depende de tu rendimiento. Y de cierta forma, estos dos aspectos, tiempo y costos, son los que te van a contribuir en la parte de tu productividad de tus proyectos. Pero miren, ¿cuál es la realidad? Que no tenemos rendimientos para cada región de nuestro país. Lamentablemente, lo único que tenemos son rendimientos mínimos oficiales para el rubro de la edificación, solamente para el sector Lima y Callao y que son del año 89. No tenemos más. Ante esa situación, lo que se hace es que los proyectistas trabajen con costos unitarios de expedientes pasados sin saber si estos son o no adecuados. Yo por eso siempre voy a ser de la idea que en las universidades tenemos los docentes, los estudiantes mismos, tenemos esa labor de justamente trabajar investigaciones en este aspecto de los rendimientos, porque no hay otra forma. No lo va a hacer la empresa privada, el Estado está muy ocupado en otras cosas. Entonces, ¿dónde son las entes donde están la gente que piensa, la gente que está un poquito con el lineamiento de investigación, enfocándose en realidad y que debería de tener esa injerencia universidad, sociedad, esa interacción, ¿no? Entonces considero que tenemos gran trabajo allí en las universidades en cuanto a sacar tesis de rendimiento de cada región. Empecemos por ahí, tal vez de un rubro nada más saneamiento, tal vez otros rubros pavimentación, y esto se oficialice. Se oficialicen para que ya no podamos ver solamente Capeco, de Lima y Callao y vivienda y el año 89, sino sean rendimientos que vayan acorde a nuestras realidades y sean vigentes y sean los que nos permitan tener de cierta manera un mejor tratamiento con esta parte de los presupuestos, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos. No sé si hay alguna consulta más. Ingeniera, disculpe, ya terminó el rol de preguntas, por lo tanto ya se estaría culminando con la sesión al ver que ya no hay más consultas. Ok, nuevamente agradecer al Instituto de Actualización y Capacitación Profesional de Perú por la confianza, vuelvo a repetir, y que espero que el día de hoy se haya contribuido en algo, al menos a que podamos mejorar la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Y lo hagamos de esa forma que justamente tengan que cumplir el objetivo de mejorar la condición de vida, ¿no? Porque con ese objetivo se hacen estos proyectos de saneamiento, de mejorar calidades de vida, de que realmente el problema que está focalizado en nuestra sociedad en un aspecto tan sensible, que es la parte del saneamiento, pues se cumpla, ¿no? Entonces, tenemos esa labor nosotros como consultores y que justamente con estas capacitaciones que se hacen y estos espacios que se están compartiendo,
esperemos pues que cumpla su objetivo. Muchas gracias nuevamente y bueno, Dios mediante tal vez nos podamos encontrar en otra oportunidad con temas también que contribuyan a hacer mejor el enfoque de nuestra carrera. Muchísimas gracias.